Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más en Filosofía Caduca. Entramos en la Edad Media, ¿eh, Jorge? Rico, rico. Eso es. Eh, Así que, bueno, pues ya vamos dejando atrás todos esos autores tan modernos, incluso posmodernos, y nos adentramos en la dura y árida Edad Media. Y eso que esta es la Edad Media así más progresista, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, Ockham ya es como el precursor de un pensamiento más moderno, es una especie como de puente hacia lo que luego será Descartes y tal. Se ve que hay cierta actitud ya que está empezando a cambiar. Para eso está hoy con nosotros Jorge, que es en esta ocasión que se va a encargar de hacer un poco la exposición de la teoría de este señor. Un Así placer. que bueno, cuando quieras, Jorge. Sí, yo, para empezar, defendería un poco lo que tú has dicho, ¿no? De alguna manera, Ockham es un puente, aunque hay que ver en qué, porque sus teorías son totalmente contrarias a Descartes, también a Santo Tomás, también a Duns Scoto. De hecho, con quien él mismo introduce parecidos dentro de su obra es con Avicena, y con la interpretación que tiene Avicena de Aristóteles. Esto, más allá de un rasgo filosófico, de un rasgo que nos puede hablar, perdón, historiográfico, nos puede hablar un poco de su corriente. Su corriente será claramente un empirismo, si lo queremos definir así, que bebe de Aristóteles y que lo lleva un poco más al extremo, que evita un poco la idea de universal, ¿no? Sus mayores enemigos eran la idea de universal y la idea de intelecto de Aristóteles y de Santo Tomás. Aun con todo, desde luego tomar a Aristóteles como y Avicena como su otro autor como los puntos más importantes para su pensamiento. Por lo tanto, aunque es precursor de la filosofía moderna, es precursor de la filosofía moderna de otra manera, ¿no? Tanto por su idea política como por, y esto lo veremos ya en Hume y Kant, o como es precursor en esto en Hume y en Kant, por negar los argumentos puramente racionales, como podría ser el argumento ontológico de la existencia de Dios, o todo argumento que, excluyendo los sentidos, defienda pues la existencia o no existencia de una entidad o entelequia. Hasta aquí todo claro, más o menos, un poco de su importancia. Perfectamente. Cristalino, si te apetece, Jorge, antes de empezar en materia, comentar de su vida. Hmm. Sí, Igual no sí, hace sí. falta, como quieras. Sí, sí, sí. Yo pensaba contar de su vida un poco también. Ah, Yo bien, bien. considero, a ver, el tema, si no me equivoco, el tema en las oposiciones tiene que ver con el nominalismo y Guillermo de Ockham, ¿no? Creo que es algo así. Sí. Así que primero vamos a intentar explicar el nominalismo medieval, ¿no? Eh, Ah, perfecto. el nominalismo medieval tiene dos corrientes claras, que es la que representa Roselino de Compiègne, que es en el siglo Muy XI, famoso, y la de muy Guillermo famoso en de su Ockham. casa. ¿Mm? Sí, ¿Perdón? que muy famoso en su casa. Sí, a ver, no es muy famosa, no es muy famoso en sí, pero es la principal diferencia es que el nominalismo de Ockham tiene que ver con su voluntarismo, ¿vale? Y está unido con su idea de que el conocimiento puede ser en cualquier momento alterado en caso de que Dios así lo desee, el voluntarismo de Dios. En el caso de Rossellino tiene más que ver con una posición teórica de otro tipo que aquí no nos va a importar, no tiene relación con la omnipotencia de Dios. De todas maneras, de alguna manera todos estos nominalismos lo que hablan es de la convencionalidad del lenguaje y de alguna manera pues situar que los universales como tal no funcionan, sino que lo que estamos tratando siempre es con singulares que se parecen, con elementos singulares que se parecen. Es decir, dos gallinas
las llamamos gallinas porque se parecen, no porque haya una idea universal que se encuentre en algún lado en nuestra mente o donde sea, que las unifique, una especie de esencia de gallina, la gallineidad, sino que simplemente es una estrategia de semejanza en la que no hay no tiene por qué haber realmente ninguna cualidad compartida, ¿vale? Perfecto. De hecho, hay una posición, no sé exactamente si es de Rossellino, pero una frase muy famosa es que realmente las palabras o las palabras son sonido de la voz, o los conceptos son sonido de la voz, flatus vocis, y que no que no están realmente en la cosa. Esta es un poco la tesis más fuerte que se puede tener dentro del nominalismo. Posteriormente, el nominalismo de Occam es un poco menos excéntrico en eso. No simplemente los conceptos no son un sonido de la boca, un flatus vocis, sino que son algo más, ¿no? Ahora lo veremos. Más allá de esto, también tenemos que hablar un poco de cómo Occam, además del nominalismo, lo que hace es lo que vive es un enfrentamiento con la Iglesia. Tiene que ver con que, bueno, hay un problema entre los franciscanos y la Iglesia, y justamente le pilla en el momento en el que Occam había escrito unos libros, le habían acusado de herejía, y dice, bueno, voy a ir a Aviñón, si no me equivoco, a pedir perdón frente al Papa, que en ese momento estaba en Aviñón, si no me equivoco. Muy british, lo de tener problemas con la Iglesia. Sí. Se mete en un follón, el chaval de Guillermo de Occam. No... Sin más, no me acuerdo exactamente por qué era el... a ver, era un tema... Estaba escribiendo en Oxford, ¿no? Y me acuerdo, si me acuerdo bien, en esa época en Oxford estaba Duns Scoto, el maestro, ¿cómo era? El oscuro, ¿no? Duns Scoto, el oscuro. Sí. Escoteinos, ¿no? Duns Scoto, Escoteinos. Y un tal Rogelio Bacon. Rogelio. Sí, a ver, supongo que será Roger, estaba en la traducción. Pues, Rogelio es mi vecino del quinto, pues, en el pueblo. El gran Rogelio. Y bueno, pues... y que Duns Scoto no le influye lo más mínimo. Que siempre se ha dicho que es un discípulo de Duns Scoto y no tiene nada que ver. Duns Scoto es contrario, de hecho. Entra a los franciscanos, así que realmente de quien bebe es de Rogelio Bacon, que era en la época el que él consideraba mejor, porque Duns Scoto es oscuro, es justamente lo contrario. La navaja de Occam, que luego la veremos, lo contrario de lo que hacía Duns Scoto. Duns Scoto eran 1000 palabras hablando de lo mismo. Cuantos más entes hubiese, más perfecta era la teoría. Sí. Un poco contrario. Efectivamente, es que Rogelio es Roger. Sí, Roger Bacon. Pero no es... No sé si será familia de los famosos Bacon posteriores, de Francis y del otro, del científico. Ya eso ya sería impresionante. Este tío era un protocientífico. Vamos a detenernos aquí un segundo porque... Sí. Estamos en el siglo XIII, ¿verdad? Sí. Claro, es que hay dos Francis Bacon, ¿no? Sí, está Francis Bacon, el filósofo, Francis Bacon, el ex canciller que murió congelado de frío por los experimentos sí, en el hielo. Exacto. Bien. El vizconde... Sí, es que este tío también fue un protocientífico. Bueno, no creo que fueran aquí... No creo que fuera su tatarabuelo, la verdad, sería de lo más impresionante. Doctor Mirabilis era este. Si Duns Scoto era doctor Scoteinos, que doctor oscuro, este es doctor Mirabilis, el doctor admirable en latín. Están muy bien los títulos, ¿eh? A mí... Está genial. Doctor admirable, doctor oscuro, doctor... ¿Qué más se te ocurre? Doctor... ¿Cuál más había? Doctor... No, perdón. No era Doctor Oscuro. Era Doctor Sutil.
El de Doctor muchos cotos. Sutil. Es verdad, Doctor Sutil. Santo Tomás. ¿Cuál era? Santo Tomás. Sí. Ay, mierda. Lo voy a buscar tú. Santo Tomás de Aquino. Doctor Angélico, Doctor Común o Doctor de la Humanidad. Doctor de la Humanidad, porque nos enseña todo ese mundo. Vale. Bueno, y así con todos los doctores. Doctores de la Iglesia. Doctores de la Iglesia. Pues eso está muy bien, ¿eh? Ojalá hoy en día siguieran esos títulos tan guapos. Sin duda que es un buen título, la verdad. Ojalá. Podríamos decir Jesús G. Maestro, doctor oscuro, ¿no? Sí. Pero oscuro en el sentido de no de pavor, ¿no? De tenebrismo. Sí, sí. Voy a decir alguno más, ¿eh? San Agustín de Hipona, Doctor de la Gracia. San Anselmo, Doctor Magnífico, ¿eh? Es que Anselmo, el argumento ese es bueno, ¿eh? De verdad. ¿Cómo sería en latín? Doctor Magnificus, me imagino, no lo sé. Magnificus. San Pedro Crisólogo, Palabra de Oro. ¿Doctor Palabra de Oro o solo Palabra de Oro? Palabra de Oro, Palabra de Oro. No. San Cirilo de Alejandría, Doctor de la Encarnación y de la Maternidad Divina de María. El título largo, ¿eh? San Juan de la Cruz, Doctor Místico. Es que San Juan de la Cruz, otro hereje, también, ¿eh? Lo bailaba, hombre, pues sí. Y Santa Teresa del Niño de Jesús, Doctora Moris. Una mujer doctora, cuidadito. Doctora Moris. Doctor Amoris. Bueno, más allá de estas cosas que son graciosas, pero podéis pasar hasta aquí el podcast. No. La verdad es que sí. Y podríamos seguir. Total, que como estaba diciendo, ¿no? Se fue a Aviñón a perdonar, a disculparse por sus escritos. Si no me equivoco, proceso inquisitorial por sospecha de herejía, lo típico. Entonces, iba a pedir perdón y justamente en ese momento estaba también pidiendo perdón, pero un poco menos pidiendo perdón, el líder de los franciscanos, que él era franciscano. ¿El líder de los franciscanos te refieres a San Francisco de Asís o no? No, no. En esa época, si no me equivoco, era Miguel de Cesena, que era además general. Total, vale, sí. Que estaban ahí hablando, los franciscanos en esta época defendían un poco la pobreza, que el Papa debía tomar la pobreza como su estandarte, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron ahí una serie de conflictos que están muy bien representados en el nombre de la rosa. Sí. Si no me equivoco, que ahí están representados estos conflictos de la época. De hecho, se dice que es Guillermo de Ockham, el propio investigador, ¿no? Está inspirado en él. También por si os interesa. Entonces están en esos conflictos y dice, pues mira, he venido a pedir perdón, pero estoy de acuerdo aquí con Miguel Cesena, me voy con él. Entonces, pues declaran una guerra, el emperador del Sacro Imperio, si no me equivoco, que era Luis de Baviera, les apoya y proclamaron una bula papal, bueno, una bula no, publicaron un texto en el que declaraba apóstata a Juan 22, que era el papa del momento. Le llamaban enemigo de Cristo y de los apóstoles y le deponían. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que el papa respondió y al final fue más o menos un empate. Llegó un momento en el que, aunque pues los ejércitos del Papa consiguieron al final acabar derrotando a los franciscanos y los franciscanos se rindieron, pero Guillermo de Ockham no, y se refugió con Luis de Baviera por los siglos de los siglos, hasta su muerte. Se fue a vivir a Baviera y estuvo ahí refugiado como refugiado político de alguna manera, escribiendo textos políticos y religiosos, los políticos en contra del Papa y los religiosos y filosóficos, pues manteniendo sus ideas que ya había tenido y que le habían conducido a la herejía. Así que de alguna manera pudo escribir libre dentro de la Iglesia, o igual no dentro,
Porque para el Papa, de hecho, siempre estuvo alejado de la Iglesia oficial, pero sí que estaba de alguna manera dentro de una iglesia extraoficial, una iglesia que fue cooficial a la vez, ¿no? Como podía ser la Iglesia de Baviera en ese momento. Pues no está mal, ¿eh? Le podría haber salido bastante peor. No, le salió bien. En plan, de hecho, incluso cuando murió Luis de Baviera, le permitieron un poco acercarse a la iglesia y a los franciscanos de vuelta y le hicieron como un proceso para, en vez de juzgarle o condenarle, le hicieron como un proceso para intentar rehabilitarle para la iglesia, y él lo aceptó, pero bueno, al final murió antes de que se acabase. Sí que es verdad que el papado combatió continuamente sus ideas y las consideraba completamente peligrosas. Entre otras cosas, porque como veremos, Guillermo de Ockham defendía de alguna manera la laicidad del Estado, defendía que el Papa no podía tener ejércitos, tenía que ocuparse de asuntos divinos, ser pobre, y que no podía imponer o deponer reyes o coronar emperadores. Que eso no era tarea del rey, del Papa, eso era tarea del pueblo. Cuidado. Va a hablar de alguna manera, la soberanía popular o de los representantes del pueblo. Luego huele a socialismo y... No. Socialismo nunca. Guillermo de Ockham bolchevique, ¿acaso? Cuidadito, no. Guillermo de Ockham, pues... un poco... Sí, liberal. Un poquito ya, un poco las primeras ideas, ¿no? Sí. Dentro de sus obras, ¿cuál debemos destacar? La Suma Lógica. Yo creo que es una de sus obras más importantes. La suma de todas las lógicas o la Suma Lógica. Y poco más que nos importe en este caso concreto. Sí que es verdad que luego tiene una cantidad de escritos políticos, pero que para este tema del nominalismo no nos van a ser tan interesantes, ¿vale? Claro, sí. Vale. ¿Qué tenemos que decir? ¿Por dónde podemos empezar? Una de las cosas... Si yo te digo a ti Ockham, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? La navaja de Ockham. La navajita de Ockham, es verdad. Que no tiene que ver con la navaja de afeitar, sino que tiene que ver con la navaja que corta todo lo que es superfluo. ¿Vale? Tomando esta idea, podemos considerar a Ockham un autor que propone deconstruir, si es que este término es verdad, no sirve para con este término, mucho cuidado. Cuidadito con el término, no, que permite destruir, vamos a decirlo así, destruir todo lo que se ha dicho de manera innecesaria y superflua durante la historia de la filosofía, principalmente la escolástica, destruir todo eso y con un objetivo de construir algo nuevo que se base en otros criterios y que no sea tan superfluo. Luego veremos qué queremos decir con esto, ¿vale? Un poco esta es la idea que quiere defender. Por eso es por lo que pues, se le considera un autor peligroso, entre otras cosas, ¿no? De alguna manera, Ockham era enemigo de las complejidades sutiles del Doctor Sutil. Y lo que no quería lo que quería de alguna manera simplificar el panorama. Simplificar el panorama porque consideraba que todo lo que se había construido sobre unos muros que no se sostenían, de alguna manera, por utilizar así un poco las metáforas, ¿eh? Classic filosofía. Sí. Descartes también. Sí. Y toda esa gente. Entonces, si ya hemos dicho que era un empirista de alguna manera, que lo observable era más importante que lo inobservable, y que de alguna manera había que simplificar lo complejo, pues ¿qué nos queda? Pues que tenemos que quitar la mayoría de la historia de la filosofía hasta el momento. Porque nos basamos en términos que, por ejemplo, parten de la existencia de Dios. O hablamos de construcciones de conceptuales que necesitan de la existencia de Dios para justificar algo. Pues no.
pues eso no le vale a Occam. Occam considera que hay que partir de otra serie de criterios. Vamos a ver si lo consigue. Luego también quiere eliminar los adornos. Esto también muy, muy clásico. Era un místico preprotestante, ¿no? En este sentido. No quiere los adornos. Quiere sencillez de vida, de conducta. Sí. Y de alguna manera todo esto que tiene que ver un poco con la vida también se traslada a su teoría. Quiere una sencillez especulativa. Es decir, no quiere textos de 1000 páginas hablando argumentativamente de por qué esto es así. Quiere argumentos que sean de alguna manera que no tengan vuelta de hoja. ¿Vale? Vale. Entonces tenemos esto. Pues de aquí sale la famosa navaja de Occam. Este canon o principio de que no tenemos que multiplicar los entes más allá de la estricta necesidad. Que no tenemos que construir una teoría que necesite 10 entelequias para ser explicada, si basta con 2. Claro. Aquí un poco crítica contemporánea. La navaja de Occam ha sido utilizada en la filosofía, en la lógica, en la filosofía de la ciencia, en la lógica, como criterio esencial para la construcción de lenguajes, en el caso de la lógica, y para criterio para diferenciar o para dar más validez a teorías sobre otras. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, teoría de conjuntos, ¿vale? Nos ponemos aquí a hablar de serious business. Cuidado. Teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos Russell y pre-Cantor. Georg Cantor, filósofo matemático. Sí, sí. Tenemos una teoría de conjuntos que con 3 axiomas nos construye la aritmética de la época. Con 3 axiomas. Occam estaría muy feliz. Tope con esto, Muy, muy, muy feliz. Con 3 axiomas. Es decir, con 3 enunciados, simplemente partiendo de esos 3 enunciados podemos construir los números positivos, los números negativos, los números fraccionarios, todos. ¿Y qué 3 enunciados son esos básicos, Jorge? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, se pueden buscar en Google, que son 3 enunciados muy fáciles de teoría de conjuntos. ¿Lo buscamos o qué? Bueno, no creo que haga falta, Vale. ¿Qué es lo que pasa? Salen la paradoja de Russell, es decir, la paradoja que tiene que ver con la autorreferencialidad, la de Cantor, que también en el fondo es otra manera de hablar de la autorreferencialidad. Para solucionar estas y crear una teoría que pueda eliminar esas paradojas, pasamos de 3 a 11, 12, 13 y ahora vamos por 16. Vaya. Axiomas. ¿Qué pasa? ¿Es mejor utilizar 3 axiomas aún aceptando las paradojas? No. Habrá que refinar y construir las teorías. ¿Pueden seguir existiendo paradojas? Seguramente las haya aún. O haya problemas o haya necesidades extras dentro del lenguaje. Sí, no todo tiene por qué ser fácil. Exacto. Ahí es donde quiero ir. El avance, el progreso no tiene por qué ser fácil, no tiene por qué ser lo más, no solo fácil, sino a veces necesitamos 16 axiomas para construir una teoría. Otra gente diría, no, pues habría que cambiar el lenguaje. Habría que empezar de cero, ¿no? Occam te diría... Como 40, es que... Claro, pero Occam te diría que habría que utilizar otro método. Si con este método lo hacemos en 16, habría que encontrar otro método para hacerlo al menos, pero bueno. Yeah. Sin más. Un poco esta es la crítica que le puedo hacer. Y así igual en la filosofía de la ciencia. Igual hay... Porque una teoría tenga pocas entidades, no significa que una que requiera de muchas más entidades, muchas más mediciones, sea peor. Y sin embargo, fíjate que esta petición de simplicidad, ¿no? Está en Descartes y en Newton, y en Hume, es que están todos. Sí. Este es el daño que hizo la escolástica, ¿eh? Sí. Y Descartes está convencido de que es mucho mejor una teoría
que tenga 2 o 3 enunciados también y que sea fácilmente comprensible por un espíritu recto que una teoría muy compleja y muy sutil. Y esto tiene que ser por algo, ¿eh? Y no creo que sea solamente una reacción, ¿no? Probablemente sí que tenga cierta realidad, ¿no? La idea de que, a ver, pues es que es verdad que cuando algo simplifica, ¿qué pasó con Copérnico? Su teoría era más simple y resultó ser cierta. Sí. O que, lo mismo con, yo que sé, con Newton, con lo de la teoría de la gravedad, Sí. pues una fuerza que lo explica todo. Y bueno, pues lo mismo con muchas cosas. La teoría de Darwin también era muy sencillita. Entonces, eran 3 leyes. Entonces, ¿sabes? Es como que de alguna forma sí que hay cierta correspondencia con esa idea de que allí donde no hacen falta postular más cosas para explicar un fenómeno, pues ya está. Sí, yo lo entiendo, pero claro, pero la teoría de Darwin actualmente, el neodarwinismo científico es seguramente introduzca muchas más leyes. La teoría sintética de la evolución es más compleja, sí. Claro. Y efectivamente la teoría de la relatividad actual, que también hemos hablado de Newton, Sí. pues también es una cosa que pues, no hay quien entienda. Entonces, pero yo creo que incluso se puede salvar a Occam en esto, porque es verdad que Occam con lo que está en contra es con de introducir entes más allá de la estricta necesidad. Y podríamos decir que igual 16 axiomas es la estricta necesidad. ¿Sabes? Claro. De alguna Sí, manera, lo que no quiere es multiplicar. Lo que no quiere es lo que se supone que hacía la teología del momento. Y lo podemos ejemplificar con un caso muy concreto, que es el del intelecto aristotélico. Si era lo de intelecto agente y intelecto paciente. Entonces, había en ese momento un gran debate. Y entonces lo que se pregunta Occam es, ¿qué necesidad tenemos de distinguir el intelecto agente del paciente? ¿Por qué pensamos que esta distinción es real y no verbal o simplemente privada y que no tiene ningún fundamento? Pues es un poco esta idea de eliminar debates que ya estaban abstrusos y metidos en cosas pues que igual ya no tenían sentido, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. Critica muchos conceptos y ahora lo vamos a ver. Pero un poco vamos a partir de la idea de que lo observable es a través es con lo que se puede hacer ciencia. Está la ciencia y está la fe. Y no están unidas, como podría decir Santo Tomás, o no son de alguna manera... no existe una conjunción posible entre ciencia y fe. Sino que son totalmente contrarias. Son ámbitos distintos. Ciencia y filosofía. Perdón, ciencia y filosofía. Ciencia y fe. Y igual ciencia y filosofía, no. De hecho, la filosofía sería como un círculo que incluye ambas. La filosofía puede hablar de ciencia y de fe. Para Occam, ¿vale? Pero primero, la ciencia. La ciencia solo puede hablar de lo observable empíricamente. ¿Cuáles son las 3 cosas que son muy importantes para la fe, pero que no son observables empíricamente? Dios, el alma y la libertad. Se va a cargar las 3. Occam. Vaya. No es que se las vaya a cargar. Se las va a cargar como ciencia, como tema de debate. Es un tema de fe. Que él va a creer firmemente. Y de hecho incluso va a pensar que todo el mundo debe creerlo. Pero no va a decir que puedan ser temas de discusión. ¿Vale? Vale. Rara opinión. Sí, Occam es un poco raro. No podemos justificar que mediante los sentidos, mediante observación, entonces no lo podemos afirmar científicamente. Ya está. Sin más, no hay más que decir. Vale. El alma, lo mismo. No podemos afirmarla de ningún momento, de ninguna manera. No tenemos... Como mucho tenemos acceso a nuestra alma singular, si es que eso vale, o a las funciones del alma singulares, individuales. No podemos decir nada sobre el alma como concepto. ¿Vale? Vale. Sobre la existencia del alma. De
De hecho, si se prescinde de la fe, lo que quedaría para Occam es un estudio de los fenómenos de conciencia, ¿vale? Al margen de la entidad que la sustente, que no sería importante porque no tendría por qué existir. Ok. Y la libertad, igual. De hecho, vamos a leerlo. Aquí vamos a leer lo que dice Occam. Entiendo por libertad aquella capacidad por la cual yo puedo, indiferente y contingentemente, afirmar cosas distintas, de modo que pueda causar y no causar el mismo efecto sin que tenga lugar cambio alguno en ninguna cosa, excepto en aquella potencia. Una definición bastante clásica. En cuanto a lo segundo, afirmo que si la voluntad es o no libre, es cosa que no puede ser probada demostrativamente por medio de ninguna razón, ya que cualquier razón que pretendiera probarlo comportaría alguna afirmación tan desconocida o aún más que la conclusión misma. ¿Vale? Menudo escepticismo. Vale. Sin embargo, puede ser conocido evidentemente a través de la experiencia. En efecto, el hombre experimenta que por más que la razón le dicte algo, la voluntad puede, no obstante, quererlo o rehusarlo. ¿Vale? Muy llano, sí. Tampoco puede demostrarse de alguna manera que la voluntad opere libremente, aunque sí vivamos eso. ¿Vale? Vale. Esto son tres planteamientos que él va a tener muy claro dentro de su empirismo. ¿Qué es lo que pasa? Luego va a llegar, eso lo va a eliminar de la ciencia. Pero luego él va a decir, pero es que la fe, la filosofía, sí que puede decir cosas. Y puede decirnos cosas en base a, de alguna manera, y esto es muy difícil de cuadrar, ideas importantes que han sido mal comprendidas por la tradición, como es la omnipotencia divina. ¿Vale? Y va a intentar, a través de la omnipotencia divina, construir un poco su teoría filosófica. En contraposición a Santo Tomás, que afirma que los 10 mandamientos son algo razonable o propio de la razón y pertenecen a la ley natural, ¿vale? Para Occam, los mandamientos no son ley natural, porque Dios en cada momento podría crear un mundo en el que lo que hoy nos parece bueno fuese malo y lo que hoy nos parece malo fuese bueno. Es un poco el Dios realmente omnipotente. No, el bien, que para Platón está por encima de cualquier otra idea, aquí no. Aquí el bien es puramente una decisión de Dios. Dios decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, no es que elija así, totalmente lo contrario de Spinoza. No es que elija lo mejor, sino que lo mejor es lo mejor porque lo ha elegido Dios. Claro, no es Leibniz, ¿no? Perdón, Claro. querías decir Leibniz, no sé. ¿Y qué he dicho? Spinoza. Ay, sí, quería decir Leibniz. Sí. Y esto es muy grave porque esto va a poner esto un poco le lleva a su escepticismo también. Porque también hace que lo lógico fuera ilógico y lo ilógico fuera lógico. No solo es ético o un escepticismo ético, es un escepticismo epistemológico. Sí. Vale, vamos a ver a qué nos lleva esto. Para empezar, todo lo que no sea Dios es contingente. Todo puede cambiar, todo puede ser una cosa o su contrario. Desaparece totalmente el principio de contradicción, ahora lo veremos. Dios puede hacer que A sea no A. Dios puede acabar con la identidad. Y lo real no tiene ninguna identidad. No, porque Dios lo puede cambiar en cada momento, en cada segundo, como quiera. ¿Vale? Todas las cosas podrían ser de otra manera, por definición. Por lo tanto, el conocimiento humano no tiene ningún valor, no tiene ninguna veracidad. Cualquier afirmación humana puede ser revocada en algún momento, automáticamente desautorizada por Dios. Dios nos puede decir que lo que veíamos rojo, realmente lo estábamos viendo azul. La persona, por lo tanto, pone nombres a las cosas, pero ya está, sin más. No tiene ningún valor.
No tienen ninguna conexión con la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas es cambiante y la cambia Dios a su voluntad. ¿Vale? Vale. Y también el que hemos dicho, el voluntarismo moral, ¿no? La voluntad de Dios decide todo lo que hay y todo lo que es bueno y es malo. Esto creo que se entiende bastante bien, ¿no? Entiende perfecto. Vale. Entonces aquí pues entramos en las ideas esenciales, ¿no? Que yo creo que las hemos dicho, que es, y yo creo que es el punto más duro o el punto más fuerte, que se cae el principio de contradicción. Para acá. Claro, pero Para, Dios quisiera que, sí. si Dios quisiera que pudiese existir una cosa contraria, existiría, ¿no? Exacto. No. A podrá devenir no A, si Dios así lo quisiera. Claro. Y el principio de contradicción podría convertirse en lógico. Si así lo quisiera Dios. Algún día. Otra idea muy protoprotestante. Sí. ¿Sabes cómo yo lo veo? Vale. Entonces, estamos simplificando. Simplificando, eliminando todo. Eliminando hasta el conocimiento. Una forma de simplificar. Sí, es una forma fácil. Y bajo el lema este de no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Y no hay que afirmar muchas cosas donde baste afirmar pocas. Non sunt ponenda plura ubi sufficient pautiora. Pues eliminamos todo. Eliminamos la potencia acto, la materia forma, la esencia ser, la sustancia accidentes, el entendimiento agente, entendimiento paciente. Eliminamos toda la metafísica hasta aquí existente. ¿Qué nos queda si quitamos todo esto? ¿Qué crees que nos queda? Pues... A ver... Nada. No te sabría decir. No nos queda nada. Vale, vale. Pero lo que dice es, pero, mientras tanto, simplemente vamos a quedarnos con cosas que nos parezcan necesarias, aun sabiendo que nada es necesario realmente, y con cosas que puedan demostrarse de alguna manera científicamente, es decir, empíricamente, ¿vale? Vale. Nos vamos a quedar con eso de momento, para hacer lo que podamos. Sabemos que Dios lo puede poner, lo puede cambiar todo cuando quiera, pero vamos a quedarnos con eso. De alguna manera también es una manera de quitarse todo lo que no quiere. Esta clase de argumentos tan... el voluntarismo de Dios, ¿no? Pero luego él no va a trabajar desde ahí, porque trabajar desde ahí es imposible. De alguna manera. Claro. Va a trabajar como... de alguna manera es una manera... puede ser incluso una duda cartesiana, ¿no? Se puede analizar por ahí. No sé hasta qué punto, ¿no? Sería tan interesante hacer ahí un trabajo sobre las influencias y tal de Occam en Descartes. Pero me entiendes, ¿no? Como que es una manera de plantear la duda cartesiana desde un punto de vista religioso. Sí, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero claro, yo creo que de alguna manera Occam se lo cree, ¿sabes? Occam no es metódica. Pero si ahí no hubiera pasado, le hubiera dicho, ¿qué te parece si haces esto? Occam me hubiera dicho, esta, qué buena idea. La duda metódica, ¿sabes? Ya. Sí, seguramente. ¿Qué nos quitamos? Y esto es un poco lo importante, los universales. Esta es la mayor pelea que tiene el nominalismo y por lo que se llama nominalismo. Nominalismo versus el realismo de los universales, que es el de Santo Tomás, al que se enfrenta. ¿Qué son los universales? Yo creo que más o menos es un concepto que se entiende claramente. Pero, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, en el caso de un boli o un perro, ¿no? Un perro, vamos a coger un perro. El término perro sería un universal en tanto que todos los perros vivientes en el mundo, o incluso los no vivientes, compartirían este concepto o esta definición que podría ser un juicio universal, que un concepto universal caería dentro de un juicio universal, que le daría su propiedad.
Y a través de esta propiedad sería o se podría definir a todos los perros del mundo, ¿no? O a todo, se podría definir el concepto de perro dentro del cual cabrían todos los perros del mundo. En ese sentido, todos los matemáticos son, por definición, realistas en el sentido escolástico. Sí. Sí. Entiendo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que no solo es esto, ¿no? Porque de alguna manera para el universalismo de Santo Tomás, esto se debe a un proceso de abstracción en el que el intelecto, a través de la observación del mundo, construye o descubre, aquí ya se va variando. En el caso de Santo Tomás, si no me equivoco, los conceptos los descubres, ¿no? En el caso de Santo Tomás no se construyen. Yo entiendo que los descubres. Pero sí que habrá otros autores que hablarán de que los conceptos se construyen. Y en este caso, pues se aplican estos conceptos mentales que hemos construido mediante que provienen de las percepciones, en un primer caso. Esto es lo que separará a Santo Tomás de... Pues Santo Tomás es un poco empirista, de alguna manera. Y entonces construye estos conceptos para aplicarlos, que se llaman universales, y los aplicas a la realidad para interpretarla y para trabajar con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que considera Occam que este proceso es innecesario, este proceso de abstracción. Porque no es un tema que sea así. De alguna manera, Occam considera que no sabemos cómo se producen en nosotros estos conceptos universales y que no son empíricamente observables los conceptos. En cuanto que tales conceptos universales no pueden ser verificados. Por ejemplo, podemos referirnos a esta gallina que veo o a otra, pero no en universal. Nadie ha visto todas las gallinas. No cabe, por ejemplo, un principio de verificación respecto al universal. ¿Se entiende más o menos por dónde va? Sí. Lo único que podemos decir es que las gallinas singulares que hemos visto, o todos los singulares gallinas, mejor dicho, que hemos visto, son parecidas. Y por eso hemos convencional y les hemos dado el nombre de gallina. Pero no podemos decir que exista una propiedad universal que sea compartida en el objeto, en el onto, en el ente. ¿Vale? Sí. Vale. Simplemente sería una unión de semejanzas entre singulares, entre entes singulares, por eso el singularismo del que se va a hablar, del particular y no de este tipo, ¿vale? Vale. Por ejemplo, bueno, yo creo que esto más o menos se ha entendido. Yo no voy a decir más, ¿no? Yo creo que se ha entendido Sí. perfectamente. Entonces, sí, yo creo que es fácil. ¿Y qué pasa? Se suele argumentar contra esto, se suele decir el lenguaje. No, pero es que el lenguaje son universales de facto, ¿no? Podría decir alguien. Porque porque se están dando lugar a una propiedad, ¿no? Que es compartida. Bueno, y lo que va a decir Occam es que no, que realmente la estructura, el entendimiento, lo que hace es produce espontáneamente los conceptos. No estamos de alguna manera en otro estado. No estamos realmente hablando de la ontología del objeto, sino que estamos en un plano nominal. Por eso el nominalismo, ¿vale? Vale. Que sería distinto. Occam hablaría de que hay los signos lingüísticos son de tres maneras distintas. Vamos a quedarnos con esto. Los proferidos, que serían las palabras habladas, los flatus vocis, los escritos y los pensados. Los escritos y los hablados serían convencionales. Pero los conceptos, los pensados, de esta manera, serían
signos naturales. Los términos preferidos, y esto es cita de Occam, y escritos pueden mudar su significado a capricho, son convencionales, mientras que el término pensado mentalmente, concepto, no cambia su significado a capricho de cada cual. Todos nosotros en nuestra mente también singularmente tenemos una concepción de los singulares, de cada singular, de la gallina que vemos, que es distinta a la tuya de la mía. Si ambos vemos la misma gallina, aunque la llamemos ambos gallina, ambos tenemos una construcción, una concepción mental distinta, ¿vale? Sí. También una idea muy clásica. Bueno, muy clásica no, de hecho. Esta idea no es tan clásica, pero bueno. Que es una idea interesante que ha sido también recuperada, ¿no? Lo de que de alguna manera construimos conceptos distintos, cada persona. Vale. Yo creo que respecto a esto no tenemos mucho más que decir. Ok. Respecto a esto concreto, a ver. Se nos está haciendo tarde. De alguna manera tenemos pues este nominalismo que se enfrenta al realismo moderado que podríamos considerar que es el de Santo Tomás. Hay una frase aquí muy interesante de Tomás Calvo, que es el traductor, si no me equivoco, el traductor de Aristóteles, que es la siguiente, voy a citar. La teoría platónica, según la cual a nuestros conceptos universales corresponden en la realidad esencias universales subsistentes en sí mismas, suele denominarse realismo exagerado. Esta es una definición muy clásica. Sería el platonismo fregeano y el platonismo de alguna parte o de algunos diálogos de Platón. La teoría tomista, según la cual nuestros conceptos universales poseen cierto fundamento en la realidad, porque partirían de los sentidos, a saber, la identidad de esencia de los distintos individuos, normalmente se llama realismo moderado, ¿vale? Sí. Y la teoría de Occam, según la cual nuestros conceptos universales carecen incluso de este fundamento en la realidad, lo único que viene a decir es que no, que los universales no tienen ningún fundamento en la realidad, no tienen nada que ver con el ente. Tienen que ver con nuestra concepción individual de singulares, ¿vale? Ya que en realidad no hay sino individuos, seres individuales cuyas esencias son tan diferentes entre sí como ellos mismos, se conoce como nominalismo. Y además lo que has comentado de que, sí, lo que has comentado de que es que ni siquiera hay universales en el sentido de que tu universal de las gallinas es distinto de mi universal de las gallinas, ¿no? Exacto. Claro, por eso no existen conceptos universales, sino solamente nombres universales. Claro. Los conceptos que serían propios de cada uno y los nombres serían convencionalmente acordados. Vale. Por último, por decir un poco de la... ¿Decimos algo de la política? Como quieras. Por decirlo así un poco rápido, pues un poco lo que hemos dicho, negar que el Papa tenga derecho a tener ejército, que el Papa tenga derecho a ser rey de reyes. No. El Papa es siervo de los siervos de Cristo. No es rey de reyes. Es siervo de los siervos. Es el último, ¿no? Es el más pobre de todos los pobres. Porque es el que más en contacto tiene que estar con Dios. Lo de antes entrará un camello por la... no me acuerdo. Un camello por lo de las agujas, ¿no? Que un rico en el reino de los cielos. O que un poderoso en el reino de los cielos. Un poco esta idea, ¿no? Vale. Los últimos serán los primeros. Exacto. Y el Papa no tiene que dar visto bueno al rey. Eso no importa lo más mínimo. El poder se asienta sobre la elección del pueblo, ya sea directamente o a través de sus representantes, como ya hemos dicho. Y el pueblo, lo mismo que debe poner al rey, puede y debe de ponerlo en caso de que el rey se comporte inadecuadamente. Ojo. Con lo cual abre la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Tomás de Aquino tenía algo similar a esto, ¿no? Sí, Tomás de Aquino dice algo muy similar, sí. En algún punto, sí. Sí. Incluso
Incluso San Agustín en la Ciudad de Dios creo que también dice algo como que... Pero muchas veces se orienta esto, si un rey es hereje, el pueblo tiene la... ¿Sabes? Muchas veces se orienta de esta manera, ¿no? Ya, claro. Pero eso de reír por la gracia de Dios hay que ir olvidándose. Exacto, exacto. Y pues un poco por concluir, Occam es muy importante para, pues como hemos dicho, pues para el principio de la modernidad y para la investigación científica, porque fue uno de los primeros que separa completamente la ciencia de la fe. Y que no tiene nada que ver, que la ciencia tiene que ocuparse de lo empírico, de lo visible, de los hechos vividos, de lo... Sí, vividos, igual ahí es demasiado fuerte, de los percibidos, en un sentido clásico, no en un sentido heideggeriano, y, y ya está. Y que no hay nada más que hacer. Que no tenemos que... la fe no puede oponerse a eso. La fe está para otras cosas. No está Vale, para discutir a la ciencia. perfecto. Oye, es que está muy bien. Sí. A ver, es entretenido, Occam. Tengo un textito suyo, sí, que va de los singulares, pero yo creo que, bueno, si os interesa es el capítulo 14 ¿cómo se llama? De la suma lógica, la 3495, ¿no? Porque escribe como por puntos, ¿cómo decirlo? Por párrafos, y es el 3495. Yo creo que es en el que resume un poco la idea que yo creo que es la más interesante de universal y de singular, por si os interesa. Y con esto yo creo que se puede acabar. Perfecto. No sé si tienes algo que comentar. No, que va. Muchas gracias, Jorge, por el resumen. La verdad que ha estado muy bien, muy acertado, muy didáctico Muchas y muy gracias. llevadero. O sea Bueno, que bueno, es un poco largo se ha sí. hecho al final. Ya, Pero al bueno, final te has extendido un poco, pero no, pero siempre nos pasa. O sea, sí. tampoco. Pues nada, dejamos Ocam por aquí y un placer y suerte en las oposiciones. Que alguno igual, este es el último que se escucha. Pues, mira, pues sí, es verdad, porque ya no da tiempo a grabar ninguno más en principio. Sí, Antes del propio examen. Bueno, quizá uno más, ¿o qué? se puede mirar, se puede mirar. Sí, pero escuchar ya no se escucharán. Pues Bueno, nada, pues nada, Jorge, nos vemos. que vaya muy bien. Hasta Adiós. luego.